Pues buenas noches ya a la audiencia. Calurosos jueves, un jueves no lluvioso, y pues vamos a comenzar esta clase de electromagnetismo en un tema nuevo que no han visto. Y el tema nuevo es el de que es inducción electromagnética, ¿no? Entonces ya con Isaac han visto las dos primeras ecuaciones de Maxwell, ¿no? En las que se dice que la integral Ya vimos de tres. ¿Ya vieron tres? ¿Cuál es la otra que vieron? A ver, la primera es la integral sobre una superficie del campo eléctrico, producto punto, diferencial de área igual a la carga encerrada de epsilon cero, ¿no? La Ajá. siguiente es la integral sobre una superficie cerrada, exacto, del campo magnético, producto punto, el diferencial de área es igual a cero. Y la Ujú. siguiente es la integral cerrada sobre una curva cerrada es igual a pues algo, pero sí tiene valor. ¿Qué cosa? Ahí está lo chido. ¿Cuál era la tercera? Perdón, no escuché. La de Ampere. Ah, ya vieron, entonces ya vieron. Vamos a ver hoy una ecuación de Maxwell un poquito extraña. Entonces la de Ampere ya no, porque ya la vieron. Entonces vamos a ver. Esta se llama la ecuación de Faraday-Lenz y nos dice así, nos dice campo eléctrico, otro punto con DL. Recuerden aquí que DL es el vector pues el vector de perímetro. Sí, sí dominan bien qué es DL y qué es E y qué son todas estas simbologías extrañas. Ey, te falta ahí. Espérate, Isaac, no molestes. ¿Sabes qué? Espérate tantito. Ahorita regreso. Me los vas a dejar un momentito. Ahorita regreso. Bueno, no te dejo ahí, nomás no comentes. Ahorita, primero, espérate. Y entonces, esta es la fórmula, ahorita les explico el contexto de la fórmula de Faraday, pero primero la ponemos. Y entonces que esto es igual a la derivada menos la derivada, ¿Pero esto es sí, sobre una curva? ¿eh? ¿Eso es sobre una curva? Ajá, es la integral sobre una curva. En este caso, la Ah, curva que está, bueno, ahorita vamos a ver sobre eso. Entonces, esto es menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. ¿Ok? Ahorita puede no hacerles mucho sentido todo esto, pero voy a explicarles, ¿no? Primero vamos a ver, ustedes ya vieron que si nosotros teníamos que un alambre que estaba circulando una corriente, pues este alambre, si teníamos una corriente I, ¿no? Que estaba en este sentido, este es un alambre conductor, ¿no? Si tenemos un alambre en el cual está circulando una corriente, pues teníamos que esa corriente generaba un campo magnético, ¿no? Es lo que vieron, y que esa fuerza magnética era la intensidad de la corriente por la longitud del cable, por el campo magnético que se estuviera generando, y ese campo magnético lo controlaba la ecuación esta que vieron ustedes ahorita de Ampere. Entonces ya vieron que una corriente genera un campo magnético, eso sí ya lo vieron, ¿no? ¿Chavos? ¿cómo? Sí, Que si ya vieron que una corriente genera un campo magnético. Ah, sí. Entonces, ¿alguna duda acerca de cómo funciona o alguna duda acerca de esa fórmula? Antes de que pasemos a No. lo siguiente. Bueno, entonces ya vimos cuál es el campo magnético que genera un cable. También ya vimos cuál es bueno, un cable en realidad puede ser cualquier cosa por la que esté circulando un campo eléctrico. O sea, no solo es un cable, también pueden ser dos placas paralelas, entre otras cosas. Entonces ya vieron que eso genera un campo eléctrico, pero también funciona a la inversa. Un campo magnético variable también puede generar un campo eléctrico. Ahora, el campo magnético tiene que ser variable por unas razones que ahorita vamos a ver. Entonces, la analogía es simple. Entonces, si nosotros vemos un conductor, o sea, un conductor está hecho por átomos, aquí a lo mejor, no sé, tenemos oro, yo que sé, plata, lo que sea. El punto es que los conductores se caracterizan por una propiedad muy especial. Los conductores se caracterizan por la
propiedad de que tienen electrones que están desapareados. Si nosotros hacemos la configuración electrónica de algún metal, por ejemplo, el oro, la plata, o sea, todos los metales que están en el grupo B de la tabla periódica, se caracterizan porque tienen un orbital en el grupo, me parece, D. El grupo D, ¿qué pasó? Porque estamos metiendo aquí. Es que necesito darles introducción de cómo funciona todo esto. El grupo D de la tabla periódica nos dice que esto, o sea, miren, voy a ponerles aquí un esquemita de orbitales. Ahorita verán por qué. Esquema de orbitales. Aquí están. Entonces, el orbital D tiene ahí unas cosas bien curiosas. Y es que este orbital está como que así. Con jun. Sí, pero no vamos a terminar con jun, no se preocupen. El punto de todo esto es que un conductor tiene electrones que están desapareados, ¿no? Entonces estos electrones están más lejos del núcleo de lo que deberían estar. Como estos electrones están más lejos del núcleo de lo que deberían estar, estos electrones van a sentir, o sea, van a estar más propensos a ser arrancados del metal. Por eso los metales pueden cargarse fácilmente y además los metales pueden conducir la electricidad, porque como sus electrones están tan alejados del núcleo, realmente no hay como una fuerza que los mantenga ahí. Ahora, esto es, o sea, en los aislantes, los electrones sí que, los electrones que están, sí están, sí, esto se llama que los electrones estén apareados. En los que no son conductores, los electrones sí están apareados y entonces están fuertemente ligados al núcleo. Aunque los electrones sí se pueden orientar de un lado a otro. Por eso, por ejemplo, una varilla se puede cargar de positivo o negativamente, pero en los conductores hay otra cosa clave y es que se pueden mover alrededor de todo el conductor. Hay huecos libres para que se muevan. Entonces, esto hace que los electrones se están moviendo alrededor del núcleo con una cierta velocidad, ¿no? ¿Se acuerdan que Isaac les enseñó esta formulita de acá? O creo, bueno, creo que la cruz es con la I. Bueno, le vamos a dejar ahí. Entonces, ¿sí ven que Isaac les enseñó esta formulita de acá? ¿Sí la vieron? ¿Cómo que no la vieron? Bueno, les debió haber enseñado esta. ¿Es la que tiene el producto Cruz? Ajá, esta sí se las enseñó. Es que no es un producto Cruz. Parecía un alfa. Bueno, vamos a quitar esta. Entonces, la de carga se las enseñó, ¿no? Esta de acá. También la otra. Ok. Bueno, entonces esta ecuación de aquí nos dice que para que una carga experimente un campo, una fuerza, por debido a un campo magnético se tiene que estar moviendo. En el caso de los electrones, pues esto se cumple porque pues están, o sea, no están, o sea, sí tienen un momento angular, o sea, sí tienen una cantidad de movimiento. Entonces ya con eso se les puede asignar una fuerza magnética. Y como estos electrones están muy alejados del núcleo, esta fuerza que está aquí es, o sea, tiene una cierta facilidad, ¿no? Para hacer que estos electrones se orienten o se muevan de un lado a otro del conductor. El punto es que si nosotros aquí aplicamos un campo magnético, entonces los electrones pues se van a ver influenciados por este campo magnético y se van a alinear con respecto de este campo magnético. Pero esta alineación, o sea, no es como cuando tú cargas un conductor, esta alineación es más bien debida a su momento del átomo, de su dominio magnético se llama. El punto es que si nosotros ese dominio magnético lo agitamos rápidamente de un lado a otro, entonces lo que va a pasar es que se va a empezar a generar una corriente que también va a ser alterna. ¿Por qué? Porque el dominio magnético que tiene estas cosas, o sea, una vez que termina, o sea, una vez que ya están alineados, los electrones ya permanecen fijos. Y entonces eso hace que los electrones ya no se quieran mover. O sea, si los electrones intentan, su momento magnético se intenta alinear al del campo magnético. Pero una vez que se alinea ya dejan de moverse. Entonces, lo que pasa es que si nosotros tenemos un campo magnético que tiene como esta forma, o sea, primero un campo magnético que tenga como esta forma, o sea, donde sea la intensidad del campo magnético. Entonces lo que va a pasar es que el electrón va a empezar a querer irse para acá y después se va a querer ir para acá, después se va a querer ir para acá. Pero, o sea, si nosotros tuviéramos un campo magnético constante, o sea, que iniciara aquí y empezara acá, el electrón nada más va a hacer esto. Y ya una vez que se alinee, el electrón se va a quedar quieto.
Entonces, para hacer que los electrones se muevan en un conductor, necesitamos sí o sí que se aplique un campo magnético variable. Y cuando los electrones se mueven en un conductor, va a pasar algo muy curioso. Cuando los electrones se mueven en un conductor, van a quedar zonas cargadas, positiva y negativamente. Entonces, si nosotros tenemos aquí un conductor, cuando el campo magnético esté orientado hacia este lado, entonces los electrones van a querer, por su momento magnético, orientarse hacia el lado donde está el campo. Entonces, los electrones se van a ir para acá. Y entonces esta zona va a quedar cargada un poco más negativamente que esta zona. Ahorita estoy suponiendo que el campo magnético y los electrones nacieron en un marco de referencia correcto, porque ahorita ese signo a menos se le agrega justo por eso de ahí. También por unas cositas, unas propiedades de la derivada muy curiosas. Pero el punto es que eso es por un tema de marco de referencia, que no se ajustó bien. Desde que el señor, ¿cómo se llamaba este señor? Que hizo las letras bifocales, que gobernó Estados Unidos, Franklin. Entonces, cuando los electrones se alineen para acá con el campo, esta zona como que el electrón se va a mover, cuando el electrón se alinea se mueve tantito. Entonces, como el electrón se va a mover tantito, va a quedar una pequeña diferencia, o sea, va a quedar este lado ligeramente cargado negativamente y este lado va a quedar ligeramente cargado positivamente. Entonces, de forma que al final se va a generar aquí una diferencia de potencial. Si ustedes ven esto, o sea, esto que tenemos aquí no es más que una diferencia de potencial. O sea, esto es nada más que, esto es el voltaje, básicamente, pero el voltaje en una superficie cerrada. Requiere que sea una superficie cerrada, porque si, por ejemplo, esto, si lo hacemos en un cable normal, lo que va a suceder es que las cargas, como que, ¿cómo les explico? O sea, no van a terminar de dar un ciclo. Entonces, no se va a poder dar un voltaje. O sea, en cuanto las cargas están, o sea, sí, o sea, se daría, pero muy minúsculamente. Entonces, esta cosa requiere que sea un ciclo. Esta básicamente es un voltaje, pero aplicado a o sea, es como tener el voltaje entre un conductor, solo que el conductor está enrollado. Es para que no les asuste esa integral. Entonces, esta fórmula básicamente nos dice que si nosotros cambiamos el campo magnético, pues entonces lo que va a pasar es que el campo eléctrico también se va, o sea, el campo eléctrico va a inducir una diferencia de, o sea, se va a inducir un campo eléctrico que a su vez va a inducir una diferencia de potencial. Entonces, ¿sí a todos les queda claro cómo está esto? ¿Hay opiniones o no opiniones? Pudiste haber comenzado con los experimentos de Faraday. Sí, vamos a retomar los experimentos de Faraday. Bueno, antes de que todo esto se descubriera y antes de que existiera la cuántica y que supiéramos que estas cosas estaban hechas de átomos, el señor Faraday el señor Faraday no sabía matemáticas, como ustedes pueden saber, pero el señor Faraday hizo algunos experimentos, ¿no? El experimento donde se descubrió esta ley, la ley de Ampère que ustedes ya saben, es un experimento donde dejó limadura de hierro alrededor de un cable. Y entonces ya con eso vio que las corrientes generaban un campo magnético. Pero también hizo un experimento en donde puso básicamente, o sea, en ese momento era un poco difícil tener corriente alterna, se usaban unos dispositivos que llamaban alternadores, que eran como una ruedita que tú le girabas y entonces a la ruedita que tú le girabas iba cambiando la polaridad de los cables. A ver, no sé si en Google exista alternador manual. Este dispositivo había en ese entonces. Ay, no, estos ya son alternadores. Alternador manual. Hay alternador manual. Bueno, ya creo que no hay otro nombre. Bueno, el punto es que era como una ruedita que tú le girabas y cambiaba la polaridad de unos cables. Y entonces esa ruedita, con eso podían hacer que la corriente se volviera alterna dependiendo de cuánto rápido giraras la ruedita. El punto es que Faraday hizo un experimento en donde tenía dos bobinas de cobre, dos solenoides, que estaban más o menos cerca. Y entonces lo que hizo Faraday fue aplicarles una diferencia, o sea, les aplicó pero una corriente. Entonces vio que pues no pasaba nada, porque Faraday de hecho en este momento ya le empezaba a dar el Alzheimer.
porque murió de Alzheimer Faraday, desgraciadamente. Este fue su descubrimiento final, o sea, los descubrimientos que hizo acerca de la ley de Amperes fue como su primer descubrimiento. Pero este fue su descubrimiento final. Ya Faraday con Alzheimer estaba buscando la forma de hacer que se pudiera transmitir la electricidad de forma inalámbrica. Entonces, lo que estaba haciendo, bueno, realmente no lo buscaba, porque esto salió así como de la nada, o sea, nada más como que dijo, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, el punto es que puso dos bobinas juntas y les aplicó la diferencia de potencial y pues no pasó nada. Entonces, pues Faraday lo dejó por un momento ya con Alzheimer. Faraday pues conectó a un alternador a su fuente de potencial y dijo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y pues lo que pasó fue que sí, el foquito que estaba en la segunda bobina se prendió sin necesidad de nada. Y entonces pues, Faraday se sorprendió y dijo, pues aquí está pasando algo, y le llamó a Maxwell, ya con Alzheimer, y le dijo que pues aquí, o sea, que había una transferencia de energía, ¿no? Que había una transferencia de energía debido a que las bobinas estaban interactuando por algún campo extraño, y entonces Faraday se puso a investigar un poco más acerca de ello. Así se descubrió, fue bastante experimental. De hecho, muchas de las ideas, no sé si les platicó Isaac, muchas de las ecuaciones que salieron ahí, o sea, Faraday, Maxwell se las sacó de, o sea, los fundamentos matemáticos en ese momento, o sea, en ese momento, como no se conocía tanto, muchas de las cosas se las sacó se las sacó de la nada. O sea, por ejemplo, el mu 0, epsilon 0 que aparece en la ecuación de Ampère, se lo sacó de la nada, o sea, sin esperar que funcionara. Y esta ecuación no aparecen constantes como tal, porque también se la sacó de la nada, o sea, se la sacó de hechos experimentales, sin así una rigurosidad matemática así tremenda, no, se la sacó de la manga, y de ahí, y entonces dijo, pues es que como tiene que cambiar el campo magnético, pues tiene que ser una derivada, ¿no? Y ya, se acabó. O sea, con hechos experimentales salió esa ley. Y el menos, pues fue una cosa que ajustaron ya nada más para corroborar los hechos experimentales. O sea, realmente todas estas cosas que le estamos enseñando son la cosa más experimental de la física. O sea, es el logro de la física experimental sobre la teórica. ¿Verdad, Isaac? Entonces, volvamos a esto. El punto es que esta ecuación nos sirve para muchas cosas. Ti, ¿qué dice? ¿Cómo que ti? Pues supongo, pero la S y la T no están cerca. Pero bueno, están como a 3 teclas de distancia, pero bueno, volvamos al punto. Entonces, esta ley es muy importante, ¿no? Ya les di, entonces, un voltaje aplicado a una sola espira, esto es importante porque esta cosa le falta un término, un voltaje aplicado a una sola espira va a ser igual, bueno, el voltaje inducido en una sola espira va a ser igual a menos D por el campo magnético por la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo, menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. La cosa es que esto nada más funciona, bueno, no nada más funciona por una espira, pero cuando ustedes estén integrando, la integral, como ustedes la van a hacer alrededor de una sola área, esta integral no distingue cuántas veces se repite esto, entonces aquí se le agrega cuántas espiras tiene su bobina. Ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, una bobina, ¿alguien sabe qué es una bobina? Sí, o sea, o sea, son varios círculos concéntricos de cobre. Todos son un continuo, es importante decirlos, todos son un continuo, que tienen dos extremos, y por dentro puedes pasar la mano. De hecho, tengo una bobina que me quedó muy bonita, déjense las enseño. ¿Dónde está mi bobina que me quedó muy bonita? Aquí está. La de Helmholtz. Aquí está la bobina que me quedó muy bonita. Miren su perfección. Muy redonda. Ya se admiró. Tiene como unas 100 vueltas esta. Entonces, esto es una bobina. Básicamente son muchas vueltas de cobre enrolladas y tiene dos extremos, uno de abajo y uno de arriba. Y en estas bobinas es donde se produce, es donde uno puede, una bobina, si uno le aplica una diferencia de potencial, pues entonces esta bobina va a inducir un campo magnético. Pero también si uno aquí adentro le aplica o sea, si aquí adentro uno le aplica un campo magnético variable, esta cosa va a inducir aquí un campo eléctrico y va a inducir una diferencia potencial. Variable también. Entonces, esto es una bobina.
Ahora, las bobinas tienen varios elementos. El primer elemento de las bobinas son las vueltas, que las vamos a poner como N. En el curso pasado yo las simbolizaba como una B, pero se confundía con el voltaje. Pues que esta es la B de vueltas, ¿no? Yo digo B de vueltas. A Isaac no le gustaba esa terminología y se omitió. Entonces vamos a llamarles N, para que Isaac no se enoje. Porque si no, luego me funa de que, ay, es que ves voltaje. N. Entonces vamos a llamarles N. N va a ser el número de vueltas que tiene una bobina. ¿Okay? Entonces aquí, esto es N. Esto es N. ¿Okay? Esto es N. Ahora, el campo magnético generado por una bobina, si ustedes resuelven la ecuación que les dio Isaac ayer, ya no me acuerdo yo tan, bueno, no, sí me acuerdo, es N por mu 0 y entre 2pi por R, donde R es esta cosa de acá. Sin embargo, también puede ser expresado en términos de la longitud de la bobina, si se asume una densidad del solenoide constante, pero ahorita no nos vamos a meter en eso, vamos a meternos en pura inducción. Ya luego Isaac se encargará de eso, porque a mí me da flojera hoy poner eso. Entonces, en una bobina, ¿cuáles son las ventajas de una bobina? O sea, ¿por qué una bobina y por qué no un cable recto? ¿O por qué no una bobina cuadrada? ¿Por qué tiene que ser esférica? ¿Por qué una, o sea, por qué en electro siempre usamos bobinas circulares y de esta manera? O sea, ¿por qué no otras formas? ¿Alguien que me diga? No, porque si nosotros tenemos un cable, como no se va a cerrar, entonces el campo magnético que lo atraviesa realmente será una dirección muy pequeña y no se va a generar nada de electricidad. ¿Alguna cosa, alguna otra? Bueno, o sea, esta es la parte de por qué no usamos el cable, pero ¿por qué no las bobinas son cuadradas o por qué no son de otra manera envolvente? Porque observen que esta integral se vale para todas las curvas cerradas. Todas las curvas cerradas, elipses, círculos. ¿Por qué una bobina? ¿Por qué un círculo? Y no otra cosa. ¿Por qué son ideales los círculos? Por la equidistancia, justamente. Porque en una bobina tiene particularidades muy curiosas. Si nosotros vemos la vista de arribita de la bobina, o sea, imaginen que aquí está el cable, o sea, de aquí, imaginen que hacia adentro de la pantalla la bobina sigue, o sea, estamos viendo la bobina desde arriba. Cuando nosotros le aplicamos una corriente, lo que pasa es que la bobina, entonces, o sea, la bobina genera un campo magnético. Observen que el campo magnético, ¿cómo es respecto de un cable? El campo magnético, si se acuerdan, ahí les digo que el campo magnético es concéntrico, ¿no? O sea, de forma como, o sea, el campo magnético es como, o sea, se forma círculos concéntricos alrededor del cable. Entonces, el campo magnético como que se va a enrollar. De forma que una bobina, quiero que observen que todas estas contribuciones del campo magnético van a apuntar hacia donde mismo. Entonces, en una bobina, todas las contribuciones del campo magnético se van a sumar a un solo, o sea, se van a sumar en el centro, aquí, todas sus contribuciones. Si fuera una elipse, habría contribuciones que se suman más o contribuciones que suman menos. Entre más chiquito el radio de la bobina, hay más contribuciones que suman y hay más campo magnético. Pero a veces no se puede hacer una bobina tan chiquita porque pues ahí no hay, o sea, como que a veces en la industria necesitan cables de calibres grandes, temas de sobrecalentamiento de los que ahorita vamos a hablar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues, una duda. Se concentra todo ahí, Sí, todo se pero concentra en el, todo se concentra en el... las líneas de campo Sí, o sea, también todos en una bobina, pasan por otra. déjenme pongo aquí una imagen, a ver, imagen de campo magnético de una bobina. O sea, quiero que por favor observen, aquí está mejor. Quiero que observen que todo el campo magnético se va a concentrar en su centro, porque todas las contribuciones de cada pedacito chiquito de cable que se están enrollando alrededor de él van a ir ahí. Entonces todo el campo magnético se va a meter adentro de la bobina. Pero ahí son varios círculos. ¿Eh? Ahí son varios círculos. Bueno, esta es una bobina que se parece más, ¿no? Así. Entonces, observen que todas sus contribuciones se van a sumar en el centro. Y entonces el campo magnético aquí va a ser muy intenso. De forma que la mayoría de la corriente se va a aprovechar en hacer un campo magnético dentro de aquí. Y realmente lo que está afuera es despreciable. O sea, si quieren ahorita podemos hacer experimentos con la bobina que tengo aquí. Pero van a ver que el campo magnético fuera de la bobina es absolutamente despreciable comparado con el que hay aquí adentro.
Y este campo magnético, esto nos ayuda porque nosotros podemos concentrar el campo magnético. Y como ya vimos que la ecuación de Ampère es bidireccional, o sea, también funciona a la inversa, entonces, usando la ecuación que vimos ahorita, la de Faraday-Lenz, entonces también una bobina es ideal en este aspecto porque nosotros podemos concentrar en un punto todo el campo magnético y entonces hacer que la bobina genere un campo eléctrico. O sea, podemos aquí meterle nosotros otra bobina que genere un campo magnético variable. O sea, nosotros podemos tener una bobina dentro de la otra que genere un campo magnético variable. Y aquí hay otra cosa que les tengo que decir. Aquí importa todo el flujo, todo el campo que atraviese la bobina. O sea, la bobina, cuando una bobina se enciende, todo el campo atraviesa la bobina. Y en la ley de Faraday, Lenz, solo nos importa cuánto campo atraviesa la bobina. No nos importa la distancia de la bobina a dónde atraviesa el campo, nos importa cuánto campo atraviesa la bobina. Entonces, el campo que atraviesa la bobina, por ejemplo, o sea, esto es muy ideal porque si nosotros ponemos aquí adentro un imán que da vueltas muy rápido o alguna fuente de campo magnético variable, o sea, si nosotros le tenemos pensado que esté concentrada ahí, como el campo, como solo nos importa todo el campo magnético que esté adentro, entonces todo ese campo se usará de una forma muy eficiente para generar electricidad. Y es el principio del cual se basan los generadores, las turbinas eólicas y los transformadores. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Cómo defines tu número de vueltas? Ah, muy sencillo. Mmm, ¿Cómo les puedo? O sea, por ejemplo, si ustedes hacen esto, o sea, aquí empieza el cable, ¿no? Y aquí se cierra, esto es una vuelta. Pero si vuelven a hacer esto, estos son 3 vueltas. O sea, las vueltas son la unidad de curva cerrada. O sea, ¿cuántas curvas cerradas encierra su bobina? En este caso, pues aquí habría 3 curvas cerradas. Pero pues pueden hacer bobinas de 100 vueltas, n vueltas. Y cada vez que el campo magnético atraviese cada una de esas vueltas, como el cable de cada una de esas vueltas va a tener este efecto que les digo, pues entonces el flujo magnético todo se va a aprovechar para hacer que, o sea, se va a sumar por cada vuelta. Entonces, ¿está aquí alguna duda? ¿Todo correcto? No, Pepe. ¿Ahora en qué se perdieron? ¿Chavos? No, no hay duda. ¿Eh? Ah, ok. Bueno, entonces, pues ya vamos, o sea, esto es básicamente la teoría, pues ahora vamos a empezar con todo lo que está detrás. Lo primero es que las bobinas tienen... ¿Quién? Ay, no. Pues esto, o sea, esto que les enseño ahorita, con esto ya ustedes se pueden llamar ingenieros electrónicos, porque este es el teorema fundamental de la ingeniería electrónica, mecatrónica, todo esto. O sea, este principio de bobinas se basa en los motores, los generadores, todo. Fer despreciando las... No, no las desprecio, considero que son gente sapiente, un poco sopepante, pero sapiente. Que les gusta mover las manos igual que a mí. Pues ajá. Entonces, eso sonó muy funable, sonó como que yo soy un acosador. Bueno, volviendo al tema. Entonces, vamos a ver, entonces vamos a tener una bobina. Entonces, si nosotros tenemos una bobina y dentro de la bobina hay un campo magnético variable que la atraviese, tiene que ser importante que el campo magnético la atraviese de igual forma como si la bobina fuera alimentada. O sea, el campo magnético no la tiene que atravesar longitudinalmente, la tiene que atravesar de esta forma. ¿Por qué? Porque si la atraviesa longitudinalmente, es como si el campo magnético solamente estuviera pasando por o sea, solamente estuviera pasando por segmentos diferenciales de cable, o sea, sería minúsculo, sería como si el campo magnético estuviera pasando por una curva no cerrada. Entonces, para que el campo magnético funcione, para que se genere electricidad, tiene que atravesar la bobina de esta manera y es una cosa importante que tienen que saber. No lo va a atravesar de esta manera ni de esta manera, lo tiene que atravesar de esta manera. Así, como se muestra en la figura. ¿Qué pasó, Dimir? Yo tengo una duda.
Ajá. ¿Por qué se le considera una curva cerrada? O sea, sé que es una curva cerrada, porque sí, pero o sea, al final de cuentas tiene un inicio y un final. ¿Sabes? Pues o sea, se le considera una curva cerrada porque, o sea, el campo magnético, o sea, si nosotros tenemos, o sea, si tú tienes una bobina así, o sea, una bobina que no esté cerrada, entonces lo que va a pasar es que el campo magnético, o sea, cuando no se tiene una curva cerrada, la corriente no, o sea, no va a ser colectiva, o sea, lo que me refiero es que no va, ¿cómo decirlo? O sea, no se, o sea, como la corriente no va a ser colectividad, entonces esta cosa de acá no o sea, ¿Cómo va a de ser lo mismo como si colectividad? tuvieras un cablecito. ¿Cómo que colectividad? Ajá, o sea, cuando uno tiene una curva cerrada, o sea, como, o sea, por ejemplo, en el caso de la bobina, o sea, imaginemos que esto es a la inversa. O sea, si esto es a la inversa, cuando, o sea, imagina que, o sea, vamos a poner la bobina, ya no la bobina que tiene que generar un campo magnético, o sea, que tiene que generar un campo eléctrico, pero no magnético, sino al revés. Y con un campo eléctrico, la bobina genera uno magnético. Si tú haces esta bobina, lo que va a pasar es que va a llegar a un punto en el que aquí se va a romper, de forma que las contribuciones que vas a tener en este punto van a ser muy, o sea las contribuciones que vas a tener en este punto, por ejemplo, esta contribución de acá no se va a sumar del todo con esta, y entonces ya, por ejemplo, las que iban en este, o sea, las que en el centro, las que iban a llegar al centro de este lado, ya no se van a dar. Entonces, o sea, a final de cuentas, lo que nos importa es que las contribuciones de campo magnético, todas se concentran en el centro y entonces cuando se rompe, pues aquí va a haber unas que ya no van a llegar al centro. Y de hecho, algunas de estas, por ejemplo, si tú ves, esta va a ir para acá, bueno, algo así, pongan su mano derecha como si fuera esta la dirección, o sea, esta es la dirección. Entonces, si ustedes hacen esto, la dirección de acá sería para acá. Y si ustedes hacen esto, la dirección sería como para acá. Entonces, al final de cuentas, va a haber unas zonas que incluso hasta se cancelen. Entonces, los campos magnéticos, o sea, cuando tú vas cerrando la bobina, poco a poco se va a generar más y más y más campo. Pero cuando tú la cierras completamente, como la colectividad es, o sea, como se van sumando todas estas contribuciones de campo magnético, la bobina ya, o sea, hay un pico. O sea, como al universo no le gustan las cosas inmediatas, ahí, o sea, empieza a subir conforme va cerrando la bobina y hay un pico. En este caso se necesita que sea una curva cerrada porque si no, algunas partes de las contribuciones que haga de corriente el propio campo eléctrico se van a cancelar unas con otras cuando se vuelvan paralelos. Y entonces ya no se va a poder generar esto. O sea, el campo va a ser como si tuvieras dos cables paralelos. A eso me refiero. ¿Sí entendió? O sea, se pueden cancelar. Y entonces cuando es Ah, una ok. bobina, o sea, hay una colectividad, entonces se van sumando todas las contribuciones de campo magnético que van generando las propias corrientes inducidas. En cambio, en esa esquemita, cuando tienes una curva no cerrada, pues, lo que va a pasar es que se van a ir, o sea, va a haber unas partes que se van a cancelar. Y como va a haber unas partes que se van a cancelar, se van a generar corrientes, o sea, incluso se pueden generar corrientes negativas. Entonces unas cosas van a cancelar a otras y aunque la mayoría genere un campo eléctrico hacia una dirección, va a ser un campo eléctrico que va a ser de menor intensidad. O sea, tiene que ser una curva cerrada, ¿no? Digo, todas las curvas tienen un cierto grado de cosa cerrada, pero, pues, ajá, por eso se le agrega ese término. Digo, igual se puede inducir en un cable, pero la contribución sería mínima, o sea, solo sería equivalente al radio del cable. O sea, sería muy poquita, un campo magnético realmente despreciable, más despreciable que las esperanzas de regresar con su ex. ¿No? Pues, y se considera esto una curva cerrada porque a nosotros solo nos importan las colectividades que están en círculo. O sea, si tú ves una bobina de una vista cenital, pues lo que vas a ver es esto es una curva cerrada. Entonces, al final solo nos importa que haya contribuciones circulares. Entonces, ¿sí está todo correcto? ¿Sí se entendió o no se entendió? Sí, sí, Fer. Ok, entonces, continuemos.
Entonces ya vimos aquí la importancia de que tienen que ser cerradas. No solo pueden ser un círculo, pueden ser cuadradas, pueden ser rectangulares. Lo ideal es que sean círculos porque estas cosas, hay unas partes que están más alejadas que otras, pero hay algunos transformadores que necesitan bobinas cuadradas porque el transformador tiene que ser cuadrado porque si no, no entra en algún lado, ¿no? Entonces, aquí están las bobinas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una bobina que le atraviesa un campo magnético, pues este va a generar un campo eléctrico del orden de su derivada. Y para ver cómo cambia el campo magnético, generalmente cuando ustedes les den este tipo de campos magnéticos, les van a dar que el campo magnético VB va a ser igual a, yo qué sé, un campo magnético B0 multiplicado por un seno, un coseno de omega T, con algo si quieren. El punto es que les van a dar esto, o sea, va a ser un campo magnético que va a estar así. Y entonces ya con eso, pues uno ya puede saber cuál es el flujo magnético. Para saber el flujo magnético, ustedes lo que tienen que ver es ver cuánto campo magnético atraviesa la bobina, pero la tiene que atravesar de una forma completamente perpendicular hacia el aro de la bobina, o sea, es el campo magnético que la atraviesa así, hacia la, ¿cuál es la simbología, Isaac, de que usan para hacia adentro hacia afuera de la pantalla? Ah, pues es un puntito, miren, aquí ya está mi puntito. Entonces tiene que ser solo el campo magnético que está en puntito. ¿Eh? Es un puntito y le encierras en un círculo. Bueno, entonces, pues es un puntito este. Entonces, solamente nos vamos a enfocar en el campo magnético que sea un puntito. Entonces, el flujo magnético va a ser igual a, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos una bobina de radio R, y el campo magnético, ¿les pongo ángulo o no les pongo ángulo? Bueno, les voy a poner un ángulo nomás para complicárselas. Pero imaginen que el campo magnético lo atraviesa con un ángulo de... Ay, es que no sé dibujo constructivo. Al menos no para dibujarlo así a mano, con AutoCAD todos. Pero bueno, mejor se los doy así porque no lo sé dibujar. Entonces el flujo magnético va a ser V cruz el área. O sea, si aquí les dieran una componente, un ángulo, le tienen que sacar producto cruz. O sea, solo nos va a importar la parte del campo que esté apuntando hacia afuera de la pantalla o sea, la parte perpendicular, básicamente. Esa es la parte que nos interesa. Una vez que ya tenemos el flujo magnético, y en este caso, pues es todo el campo magnético, ¿no? Porque aquí no nos están dando componentes ni nos están dando ángulos. Entonces se infiere que todo es perpendicular. Pero si no, tienen que hacer el producto cruz y tienen que sacarle el seno del ángulo, bla, bla, bla. Entonces, y una vez que hacemos eso, procedemos a derivar. En este caso, las flechitas. ¿qué pasó? Faltan las flechitas. ¿Cuáles flechitas? Ah, sí. Y ya. Entonces, vamos a ponerle que esto está en la dirección J y que nuestra bobina, imaginen que aquí está el eje de rotación de la bobina, esta es la dirección J. Entonces, todo el campo atraviesa esto, ¿no? Y entonces, pues es el flujo magnético. Entonces, ya sacamos el flujo magnético. Una vez que ya sacamos el flujo magnético, pues vamos a derivarlo. Pues la derivada de esta cosa, el área de esta cosa se mantiene constante. Aunque, de hecho, hay una cosita interesante. Y es que no olviden, o sea, no olviden que la derivada que estamos tomando aquí es una cosa importantísima, porque si no, por esto pierden olimpiadas las gentes, ¿eh? Por eso les pasa lo que a mí. No se toma la derivada solo del campo magnético, es importante, se toma la derivada del flujo magnético. Entonces, si hubiera un campo magnético constante, pero el área de acá, o sea, si esta cosa fuera una constante, pero el área de aquí cambia con el tiempo, entonces automáticamente sí tendríamos un flujo magnético variable. Entonces nuestra derivada no sería cero, entonces sí tendríamos una fuerza electromotriz, un voltaje. Entonces hay gente que se confunde y dice, bueno, es que si me dicen que es un campo magnético constante, pues entonces ya para qué le hago. Pero no, también puede ser un área que esté continuamente disminuyendo con el tiempo.
Entonces nunca se olviden de hacer este producto cruz, porque este producto cruz siempre salva vidas. Y entonces nunca asuman un área constante, a menos que el problema sí lo diga. Siempre Pero revisen. dicen explícitamente eso del AYA o puede ser ¿Eh? que pueden decir eso explícitamente del AYA. Sí, te lo tienen que decir explícitamente, o sea, bueno, no explícitamente, por ejemplo, por ejemplo, si el problema te dice, tienes un campo magnético, es un problema clásico, que tengo un látex sobre, ay, pues vamos a abrir Overleaf para que no me vean dibujando aquí todas estas cosas tan, para que no les dé lástimas en dibujo constructivo. Que por cierto, saqué 10 en dibujo constructivo, gracias a que el profe me adora. Y eso que no sé dibujar. ¿Y cómo haces que tu profe te adore? Pues, según Jesús, es porque le hice un muy buen oral. Y según Alejandro es porque el profe, no sé, tiene un fetiche con los homosexuales. Overly. Muy curioso mi profe. Aquí tengo el de este. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí está, es este. Vamos a quitar esta parte que no nos interesa. Quitar esta parte. Ah, no, esta no. ¿Cómo le quito esta parte? Voy a hacer esto para acá. Entonces, aquí lo que tenemos, por ejemplo, aquí, ay, ¿por qué se me crashó el overlay? Entonces, aquí tenemos una barra que se está deslizando sobre un plano conductor. O sea, observen que aquí, ¿cuál sería nuestra bobina, gente? A ver, ¿cuál sería la bobina? O sea, este palito, bueno, mejor les explico antes, porque les explico muy, muy pocamente. O sea, aquí, el problema se trata de que esta es una barra conductora de cobre. Estos dos rieles son de algún otro material conductor. O sea, todo esto es conductor. O sea, todo esto es conductor. Estas cositas que están aquí no se preocupen, estas cositas no existen solamente. O sea, las únicas cosas que son conductoras es estas partes grises y la barrita. Entonces hay un campo magnético constante. Entonces el campo magnético ya es constante. Entonces de ese lado el flujo magnético que pasa por aquí, por la parte del campo magnético será constante, pero como el flujo magnético depende del área, pues entonces el campo magnético o sea, el campo magnético atraviesa la superficie, o sea, para que esto funcione el campo magnético tiene que atravesar las superficies cerradas. En este caso observen que esta no es una superficie cerrada porque aquí se corta, pero esta sí. Entonces, ¿cuál sería la bobina en este caso? La barra. Desde A a B y todo esto, ¿no? Todo esto que estoy señalando. Entonces, Ajá. como esta cosa de aquí tiene un campo magnético constante, pero tiene un área que está variando, ¿por qué está variando el área? O sea, ¿por qué el área varía? Alguien que me diga. Porque va cayendo. Ajá, entonces el área se va haciendo más y más y más pequeña. Entonces, como se va haciendo más pequeña el área, entonces la barrita que está acá, lo que va a pasar es que va a cambiar el flujo magnético. Entonces sí se va a generar una fuerza electromotriz por el simple hecho de que está cambiando el flujo. O no, o sea, aunque no cambie el campo magnético, si cambia el flujo, ya con eso tenemos para aquí. Hay un problema. Si nosotros vemos esto en la analogía de los átomos, entonces lo que estamos viendo es que como menos campo magnético va a estar atravesando toda la superficie, entonces los átomos se van a estar perturbando cada vez menos, de forma que ¿cómo decirlo? Las interacciones entre las fuerzas nuevas y las fuerzas de inercia que tenían los momentos de los electrones va a ir haciendo una interferencia destructiva, pero esa interferencia destructiva va a empezar a generar o sea, va a empezar a generar más, o sea, otro tipo de interferencia. Entonces, al final los electrones se van a seguir moviendo. O sea, no sé si me explico. O sea, los electrones se alinean con el campo, pero como el campo va a disminuir de intensidad, entonces los electrones ya no van a sentir esa fuerza, entonces los propios núcleos los van a volver a jalar. Pero como el campo va a seguir disminuyendo, entonces va a ser como una fuerza de restitución. O sea, se va a mover, pero se va a mover porque el campo magnético se está minorando y tiene una cierta inercia propia del núcleo de los electrones. Si lo quieren ver de la forma que lo vimos ahorita en la analogía que les di de todo cómo funciona un conductor y todo esto. Pero nunca se olviden que este producto cruz que está acá, pues es un producto cruz y que tenemos que considerar al área. No voy a entrar mucho en detalle de cómo se resuelve ese problema porque todavía no estampa ese.
Probablemente, ay, sí, ya están para ese, pero todavía no lo han descubierto. Entonces, segundo paso, hallar la derivada. Entonces, la derivada de esto, la derivada de seno es coseno, entonces al final esto nos va a quedar, si el área de aquí es constante, si tenemos una bobina que está todo el tiempo así estática, pues entonces el área es constante, sale de la derivada. Entonces la derivada, pues me va a quedar que voy a ponerle a la, bueno, sí, ya mejor pongo la derivada completa. Va a ser igual a B0 porque es constante, por pi, porque es el área de toda la bobina, por r al cuadrado, o sea, esto es el área, o sea, todo esto es el área de la bobina, pero como es constante, pues ajá, V0 también es una constante del problema, porque es la amplitud de la onda. ¿Quién levantó la mano? ¿Qué pasó? Y en caso del problema que pusiste, ¿cuál es el área? En este, pues el área de la cosa esta va a ser el largo de la barra que está cayendo por, en este caso, el largo de esta, de la, ¿cómo se llama? El largo de la parte conductora, o sea, esto que está aquí, desde este el puntito hasta B, o sea, el largo de una de las partes conductoras. Y este largo, observen que va a estar cambiando, o sea, L va a ser constante, pero este largo va a estar cambiando. Sí, Entonces, sí. como este largo va a estar cambiando, pues o sea, el área va a ser L por este largo, y este es el largo que va a estar cambiando y que no podemos sacar de la derivada. ¿Y cómo lo interpretamos en lo que nos dan? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo ponemos cómo se llama? En componentes o sea, ese largo, digo, bueno, lo vemos después. Esa O altura. sea, el área que ustedes tienen que considerar es el área de la curva cerrada, tan tan. O sea, si la curva cerrada es un cuadrado, consideren el área del cuadrado. Si la curva cerrada cambia con el tiempo, pues aquí le agregan un término del área en función del tiempo. O sea, esto cosa puede ser una ADT. Entonces pueden hacerle que, o sea, A puede ser una ADT, entonces también B puede ser un BDT, o B ya pueden ser también dependientes del tiempo. O sea, las dos cosas pueden ser dependientes del tiempo. Lo que importa es que al final lo deriven. Entonces, si ya depende del tiempo, pues entonces, van a poner que el área, pues es a lo mejor la función de los lados, en este caso L, multiplicado por algún parámetro L0, que va a ser el parámetro inicial, menos, en este caso, la gravedad, menos G por T, menos GT cuadrado entre 2. Tan, tan. Y ya. De hecho, esto, si ustedes lo ven acá, ¿dónde está? Aquí. Van a ver que cuando hice esto, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, como el largo es la velocidad con respecto del tiempo, entonces pues ya nada más aquí lo que hice fue integrar. Entonces me quedó esta, LB. Aquí en este caso se pone que la barra creo que estaba bajando con una velocidad constante. Sí, campo uniforme constante, pero aquí había un término extraño, extrañoso, curioso. ¿Dónde está? A la madre. Bueno, aquí ya queda, ¿no? Que, o sea, aquí lo que hice fue simplemente expresar este L como L0 menos, en este caso, la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? O sea, la velocidad a la que se desplaza la barra hacia abajo. Y ya. Aquí había un truquito para ahorrarte una ecuación diferencial, que era este. Lo que me extraña, a ver, esperen tantito. Eh, sí, ya recordé. Entonces, simplemente se expresaría de esta manera. ¿Ok? Entonces, el flujo magnético no solo depende del campo, depende del área,
Entonces, tengan cuidado cuando hagan este tipo de problemas. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Por qué se andan peleando? Ah, puedes pasar el látex, sí, les paso el látex. Ahí donde, dejen, lo hago otra vez chiquito. Mira, este es el antiguo logo de la sociedad que a Isaac no le gustó. De una vez lo acuso con ustedes. Prefirió el de Farmacias Guadalajara. Ajá. Pero bueno, uno que hace su esfuerzo, pero a uno lo funa. Pero al menos ahora podemos abrir una droguería. Bueno, va a tardar el WhatsApp. En lo que tarda, les sigo explicando. Entonces, tenemos que la derivada en este caso concreto, no tenemos una bobina circular, que es el caso más sencillo, va a ser V0 pi r cuadrado, y en este caso la derivada del seno pues es el coseno omega t. Y por la regla de la cadena, ese omega t sale y la derivada de omega t pues simplemente omega. Donde omega es algún parámetro random que nos den de cuánto varía. En este caso, si nosotros usamos la frecuencia, si ustedes se acuerdan, la frecuencia angular, ¿alguien sabe cuál era la frecuencia angular en términos de la 2pi frecuencia angular? sobre periodo. 2pi sobre periodo. O sea, ¿sé cuánto en términos de la frecuencia normal? 2πf. Exacto. Entonces, el omega que tenemos aquí, pues simplemente sería esto, ¿no? 2pi por f. Y ya, santo remedio. Y les digo esto porque normalmente no les van a poner omega en términos de radianes por segundo o cosas así, sino que omega se los van a dar en términos de, si tenemos una corriente que fluctúa 60 veces por segundo, entonces este omega conviértanlo con esto, porque esta F es la frecuencia que les llega a su casa. En este caso, ¿alguien sabe cuánta frecuencia nos llega aquí a México? ¿Cuál es la frecuencia de la red eléctrica de su casa? Porque su casa tiene red eléctrica alterna. De hecho, les iba a poner un experimento donde conectaran una bobina al enchufe, pero Javier no me dejó porque se iban a accidentar. Es aguafiestas, Javier. Bueno, pero el punto es que, ¿alguien sabe cuál es la corriente? Es que Javier no me deja hacer lo que quiera con eso. Si Javier me dejara, estarían bien divertidos ahorita. También con algunas quemaduras eléctricas, pero estarían bien divertidos. Bueno, el punto es, ¿alguien sabe cuál es la frecuencia que nos llega aquí a la red eléctrica? Muchos amperes. ¿Qué? No sé. Son 60 Hz. La frecuencia que llega al enchufe, de hecho vamos a probar. A ver, creo que son 59. ¿Cuánto término de exactitud tendrá esta madre? Espérenme tantito. Dejen hacer unas pruebas rápidas experimentales. Ocupo saberlo. Porque según yo son siempre 60 exactos, pero pues ajá. Vamos a divagar un poco en la clase. ¿Qué está esto? Pero mientras tanto, ¿alguna duda de lo que acabo de explicar? ¿Ya saben cómo sacar la derivada? ¿Todo bien? Respondan porque si no me da ansiedad. Vamos por aquí, por acá. Entiendo. Son 59.9 Hz. No llegan exactos los 60 por problemas en los alternadores de la CFE, pero son 59.9. Ya los medí. Entonces, esa es la F que nos llega normalmente. Si quieren conectar una bobina a su casa, ya saben qué hacer. Si tienen una fuente conmutadora, pues tendrán que ajustar la fuente conmutadora donde quieran. La frecuencia, por cierto, la frecuencia es proporcional o sea, entre más frecuencia tengamos nosotros en la red eléctrica, esto va a generar más campo, o sea, esto va a tener un impacto en una eficiencia mayor en los transformadores, porque observen que esto nos dice que la frecuencia, o sea, la frecuencia es proporcional a la derivada y por lo tanto es proporcional al voltaje. Y entonces a esto ya nada más tenemos que enchufar un signo menos y esto ya es el voltaje. Y tan. Y si quieren la intensidad, solo lo dividen entre la resistencia del segmento conductor. Y si tienen más vueltas, lo multiplican por las vueltas. Y ya, ¿cómo ven esto? ¿Verdad que está muy ameno, muy fácil? Está regalado. ¿A dónde lo envío?
Aquí voy a enviar el látex. Ahí sí se quiere. Ah, pero tengo que compartir, tengo que picarle share. Listo. Listo. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Verdad que está muy facilito? Ah, pues omega, el omega que, o sea, cuando, o sea, el omega que está dentro del coseno va a ser igual a 2pi por la frecuencia de cambio, medida en hertz. Solo multipliquen 2pi por lo que les digan que cambia de rápido. Vamos a hacer mejor ejercicios. ¿Dónde está el maldito Sears? Lo ocupo. Ahora, al final les voy a dejar que hagan ustedes propios lo que le hice hacer al Isaac. Mi computadora se está trabando, fucking sea. Esto lo cierro. Ya también lo cierro. Entonces, vamos al Sears Szymanski rápidamente. Un ejercicio de ahí del Sears, bastante amenos. Sears. Creo que es en el 2. Vamos rápidamente al Sears. A ver, espérenme, alguien me está diciendo. Sí, mañana tenemos, según yo, no. Espérenme, me están chismeando algo. Que por cierto, si quieren que les deje el experimental de conectar una bobina al enchufe. Es que nos vamos a quemar. Pero no se van a quemar. Pues miren, ahí es que primero tienen que comprar un cobre de un calibre muy grande. ¿Para qué? Para que el cobre no explote. O sea, sí o sí va a explotar esa cosa porque es una intensidad muy grande. Sí o sí va a explotar. Entonces tiene que ser un cobre, yo creo que calibre 16 superior. Y le tienen que conectar ahí un fusible, pero un fusible que esté diseñado para soportar 60 amperios y una resistencia, yo creo que póngale una resistencia de 1 kilo. Y ya con eso están protegidos. Nomás se va a calentar, o sea, sí se va a calentar, pero no se va a fundir tan rápido. O sea, si le ponen un hielito, bueno, no le pongan hielito porque es muy conductora a esos voltajes, la bobina se va a volver un extremo, un extremo taser para las personas, para las moscas, para todo lo que esté cerca de ella. Mejor déjenla así normalita, en un ambiente fresco y seco y no la toquen. Solo hagan experimentos. No, mi casa es bien húmeda. Ah, no, ya estuvo que ya estuvo que ya se electrocutaron. A ver, capacitancia, ¿dónde está? Inducción, 957. Vamos a ver la estando muy avanzada. 957. No, gracias. Ah, pero es que es el 2, ¿verdad? 959, ya me estoy acercando, pero le tengo que ir más para acá para donde están los problemitas. Problemita. O sea, ¿de cuáles quieren echar? ¿De 3 estrellas? Miren, justo está lo que estábamos diciendo con el Isaac. Aquí es un problema del Sears. De 2. ¿De 2 o de 3? De Vamos, 2. va uno de 2, a ver. ¿Dónde está el de 2? Y por cierto, ¿a poco está la deducción? Bueno, el Sears normalmente acostumbra a hacer la deducción. No, aquí va a estar la deducción, al Sears no le alcanzó. A ver, esto ya no. ¿Dónde están los problemitas? No veo problemitas. Aquí están los problemitas. A ver, uno de 2. De una están muy sencillos. Vamos a ver, de 2, de 2. Una, 2, 2. Maldita sea. Se agrega una FEM. A ver, vamos a ver esto.
¿Cuál es la P? ¿Cuál es la P29? Aquí. Se agrega una FEM en serie. Ah, no, eso no, ese no es de esto, de inducción. Problemas. Ay, este está bueno. A ver. Pero es una estrella, a ver. Está muy. Se tira de la espira hacia la derecha con una rapidez constante, examinando la FEM inducida en cada segmento. ¡Ay! Está muy ameno, está muy amenoso. Pregunta sería, ¿ya vieron cuál es el campo magnético que tiene un cable? ¿O no? O ese no lo han visto. ¿El campo magnético genera un cable? ¿Sí ya lo han visto o no? ¿Chavos? Antonio, Marco, díganme algo. Ah, ok. Creo que tengo un desfase. Bueno, entonces, está muy ameno, está muy ameno. Entonces, a ver, déjenme ver cómo lo recorto. Y es una estrella, a ver, déjenme lo checo otra vez porque se me hace muy raro que sea una estrella. Sí, es Musero y creo que entre 2 pia. Déjenme. Sí, sí, entre 2 pia, creo que es que ni yo ya me acuerdo. Me da hueva demostrarlo. Si era entre 2 pia, ¿no? O era entre 2. Si era. Isaac, ¿te acuerdas si era entre 2 pies? Si era entre 2 pia, ¿no, Isaac? No, pues Isaac me contesta. Bueno, según yo sí es así. Déjenlo busco rápidamente. Ya no me acuerdo. Porque siempre confundo ese y el de la bobina. Sí, sí, era el que yo les digo. Sí, sí, estoy bien. Va. Entonces, el campo magnético que genera un cable, mejor copio el problema. Este está bueno para empezar. Es de una estrella, se me hace bastante raro. Pero pues a mí yo pienso que parece de 2. Está muy bueno. Tengo sueño. Copiar. Vamos al Jamboard. Entonces dice que en la figura se tira de la espira hacia la derecha una rapidez constante V, una corriente constante I fluye en el alambre largo en el sentido que se indica. Calcule la magnitud de la FEM inducida en la espira. Esta ya es una curva cerrada de plano. Haga esto de 2 modos, usando la ley de Faraday de la inducción y examinando la FEM inducida en cada segmento de la espira. El 2, si quieren, no lo hagan, es bastante engorroso. Y determine el sentido horario antihorario de la corriente inducida de la espira. Haga esto de 2 maneras, usando la ley de Lenz y a partir de la fuerza magnética sobre las cargas de la espira. A partir de la fuerza magnética sobre la carga de la espira. Bueno. Dispuesta para la FEM del inciso. No, eso mejor no lo hagan, nada más háganlo ahorita con Lenz, porque si no, eso va a estar muy engorroso. Y la espira está fija. Después compruebe su respuesta para la FEM del inciso A en los siguientes casos especiales para saber si es físicamente razonable. Si la espira está fija, si la espira es muy delgada y de manera que A sea igual a 0, o si la espira está muy lejos del alambre. Entonces, ¿cómo harían esta cosa ustedes? Usando Lenz. Si quieren, no hagan lo de la fuerza magnética. Sí. ¿Qué pasó?
Entonces, alguien que me diga cómo haría esto. ¿Qué te pide? ¿Eh? ¿O ¿Qué sí? te pide? Piden hallar la FEM inducida en la espira por el campo magnético que genera el cable. Muy sencillo. Muy sencillo. Pero a ver cómo se hace. Alguien que me diga cómo empezar. La bobina, o sea, el cable tiene una corriente constante, pero la bobina se está moviendo. A ver, alguien dígame. Pues hay que analizar primero las fuerzas, ¿no? Eso, o sea, esto, o sea, si lo quieren hacer por la de la carga y por la velocidad y eso, pues si quieren. O sea, sí tendrían que analizar las fuerzas. O sea, si lo hacen por la fórmula de QBB, ahí lo que FEM, tendrían que hacer. ¿Qué pasó, perdón? que tu FEM, Ajá. bueno, tu fuerza inducida es igual a la integral de superficie cerrada. Entonces, primero planteamos, ¿no? La de esta cosa. Entonces, la FEM, pero bueno, ya, o sea, ya no considero tan necesario que tengamos que sacar todo esto, o sea, sacar la integral de áreas de área cerrada, porque ya tenemos que, o sea, ya solo tenemos una curva, ya sabemos las características de la curva. Entonces no necesitamos integrar. Entonces podríamos nada más ponerlo así, Como velocidad por el campo. plantear esto así. O sea, como ya sabemos que es un cuadrado, sabemos que el DL, o sea, las contribuciones de DL van a ser todas las áreas, todos los lados del cuadrado. Entonces ya no necesitamos hacer todo el producto del campo eléctrico por el DL. Nada más nos quitaría tiempo. O sea, ella es la FEM. O sea, solo necesitamos esta parte de aquí. Pero plantear esto es lo que quiero que sepan. Entonces, ¿cómo planteamos este lado de la ecuación? Primero, ¿qué tendremos que analizar primero en la ecuación? O sea, antes de derivar, ¿qué tenemos que ver? O sea, ¿qué hay que ver antes para Pues, variable. el campo magnético? Entonces, en este caso, más bien sería el flujo magnético, ¿no? O sea, entonces el campo magnético, primero tenemos que ver cuál es el campo magnético. Entonces, el campo magnético va a ser igual a 2pi, bueno, a mu 0 entre 2pi por r por r. Este es el campo magnético que va a sentir una partícula puntual. Pero nosotros queremos ver todo el campo magnético que está atravesando esto. ¿Por qué? Porque no solo nos importa este lado, o sea, nos importa a nosotros todas las contribuciones. Pues el de la integral, la de museo sobre 2pi por la integral sobre bueno, la integral de Pues el I. campo magnético neto, todo el phi b, Ok, a eso me era refiero. igual a qué. Primero vamos a pensar que la bobina está pegada al cable, porque si no ahorita va a haber suposiciones muy extrañas. Primero piensen que la bobina está pegada al cable. O sea, primero vean que la flujo magnético, o sea, ahorita este R es el que, o sea, este R ahorita no nos va, o sea, no es muy, bueno, sí tendría que ser relevante. Bueno, vamos a dejarlo ahorita como un R así normal y ahorita vemos qué onda. Entonces, vamos a primero plantear el flujo magnético como una integral. Entonces, la integral, pues la integral del campo magnético. Por el diferencial Integral de área. por el diferencial. Bueno, sí, por el diferencial de área. Producto punto. Sí, producto punto. Bueno, no, aquí sería producto cruz. Producto Diferencial cruz. de área. Entonces, observen que el área está compuesta de dos partes. En este caso está V y en este caso está A. Entonces, el campo magnético, podemos sacar B y entonces esto va a ser igual a B
bueno, en este caso es B minúscula, vamos, ya voy a estar en este lado, mejor, va a ser igual a B minúscula, y entonces por la integral del campo magnético, y entonces esto por diferencial de A, ¿no? Diferencial de A. Entonces, ahora, esta cosa que está aquí, vamos a, este A que está aquí es ya tiene compuesto, es el A compuesta con R. Entonces, este A que está aquí, pues va a ser A más R. De forma, o en este caso sería, o sea, es toda la parte que está atravesando. En el caso de, vamos a analizar primero el caso en que está pegada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, dime? Eso de la integral es siempre. O sea, Eh, eh, no podemos. Sí, pues es que en este caso observen que el campo magnético, o sea, no lo podemos hacer directo porque no lo podemos hacer directo porque el campo magnético va a haber unas zonas que atraviese con más fuerza que otras. O sea, esta parte va a sentir menos campo que esta parte. ¿Sí están de acuerdo? Sí. O sea, por eso tenemos que integrarlo, porque si lo hacemos directo, pues no. Entonces tenemos que integrarlo. Entonces, para hacer esto, pues tenemos que hacerlo con diferencial de, en este caso va a ser diferencial de A. Diferencial de A. ¿Okay? Entonces, vamos ahora a sacar B. Entonces, sube va a ser igual a mu 0, bueno, a mu 0 por I. ¿Pero qué es B minúscula y ya minúscula? ¿Eh? ¿Qué es B B minúscula? minúscula es este lado de la bobina. Este lado de la bobina es constante. Porque observen que independientemente de que se mueva para cualquier lado, ese lado de la bobina no va a hacer que cambie el campo magnético que lo atraviesa. Entonces, en este caso va a ser 2pi y todo esto va a ser 2pi por R más A. ¿Por qué por R más A? Porque en este caso lo que estamos teniendo es que R, o sea, como la bobina no va a estar pegada al cable, entonces el campo magnético que va a estar atravesando no solo va a depender de A, sino que también va a depender de cuánto R esté separado del cablecito. Entonces, ¿alguien experimentado jovenmente en el cálculo sabe cómo hacer esta integral? Muy sencillo. Muy sencilla, la verdad, muy sencilla. Es muy de cambio de variable, entonces solamente tenemos que sacar las constantes. Todo esto se nos va afuera, ¿no? Todo esto se va afuera. Entonces nos queda que el campo magnético es igual a B por mu 0 por I dividido entre 2pi. Y ahora nosotros podemos definir esto como U. Es lo que está acá, lo podemos definir como U. ¿O quieren hacer la integral ustedes? A ver, díganme qué paso tengo que hacer. Bueno, logaritmo. No, a ver, es A. Es el logaritmo, sí, es el logaritmo natural. ¿Es el logaritmo de quién? De tu argumento, que si defines que R más A. Entonces tenemos la integral de 1 sobre Pepe, pues es el logaritmo de Pepe, ¿no? Entonces es el logaritmo de Pepe. Logaritmo natural del absoluto de R más. Ey. Pero ahora quiero que observen una cosa bastante curiosa. La cosa bastante curiosa es que este R depende del tiempo, ¿no? Porque este R, quiero que por favor observen que este R va a aumentar conforme aumente la velocidad, ¿no? Y entonces este R, ¿cuánto va a ser si la velocidad es constante? O sea, ¿cuál es la distancia de la bobina a la cosa esta si la velocidad es constante? Pues Supongan que empieza desde que inició, o sea, que empieza desde que ya estaba pegadito, o sea, de que estaba pegada y la jala. ¿Cuál es la R? ¿Qué pasó?
que la distancia de la bobina al cable, ¿cómo lo podemos expresar con respecto de su velocidad y el tiempo? VDT. Sí, Pues despejas de tu velocidad. y ya tenemos este lado. Entonces ya un ganar, ganar, ¿no? Entonces ya vimos cuánto es el campo, y el campo va a depender del tiempo, de cómo lo jalemos. Entonces ya está en términos del tiempo. Ya observen que está muy bonito. Ahora vamos a hacer ya la derivada. Pues siguiente paso, derivemos. Entonces vamos a derivar. Para derivar, simplemente sacamos todo esto porque es una enorme constante todo esto. Entonces nos queda que esto es V por mu 0 por I entre 2pi. Y entonces ya por la derivada del logaritmo, aunque hay una cosa bastante curiosa que aquí también podían analizar, y es que usando el teorema fundamental del cálculo, observen que esto lo tenemos que derivar. Entonces, pues es igual, ¿no? La de integral cancela la derivada, y entonces se nos queda como estaba. ¿Tantos de acuerdo? Exacto. Entonces, gracias al teorema fundamental del calculillo, pues tenemos que el campo, no olviden el signo menos, no olviden el signo menos. Entonces, al final de cuentas, nos queda que el flujo, la diferencia de potencial va a ser igual a esto que estaba acá, ¿no? Esto de aquí. Al argumento de la integral, que es V y por mu 0, bueno, es por V por mu 0 por I entre 2pi por R masa. Sí, por R masa. Menos. Y todo esto por R masa. Ahora. Entonces, como la derivada canceló la integral, nos queda esto de aquí. No se multiplica todo eso por A. ¿Eh? No se multiplica todo eso por A. Ay, sí, cierto. A ver, hay un problemita que estoy viendo. A ver, espérenme tantito. Cuando hicimos nuestro cambio de variable y... Les digo, no, es que no les faltó ahí multiplicar por A, logaritmo. Tengo que multiplicar por A. No, pero ya, o sea, lo que estamos viendo es que era el diferencial de A. A eso me refiero. O sea, ya no es necesario creo multiplicar por A. O sí, a ver, espérenme tantito. Ya me hicieron dudar de mi cálculo. Entonces, esto es igual a 1 entre el logaritmo, la derivada del... A ver, me queda que esto es la derivada, el logaritmo natural de x más b de x más b. ¡Ay, qué pendejo! Ay, perdón, pasó algo y muy pendejo de mi parte. Muy pendejísimo, tremendamente pendejísimo. Perdónenme. Es que la derivada que estamos haciendo es con respecto del tiempo, tampoco olviden eso. Entonces no se cancela la derivada con esta integral. Perdonen. Sí, porque si no, va a pasar. Pues ya decía yo que estaba llegando a un resultado muy extraño. Entonces, sí, no, como la derivada que estamos usando para la ley de Lenz, para la ley de Lenz con respecto al tiempo, y esta integral está con respecto de A, no se pueden cancelar. Perdón, aquí me emocioné. Discúlpenme la vida. Ya decía yo que algo estaba mal y ya supe que estaba mal. Entonces, retomemos este paso, no vamos a saltarnos nada. Perdónenme, no, espero no haberlos confundido. Entonces, vamos a quedarnos en este paso, ¿no? Entonces, para ahora sí, para calcular la FEM, pues vamos a derivar todo esto. Entonces, la derivada, pues sale V por mu 0 por I entre 2pi. La derivada de 1 entre de logaritmo natural es 1 entre R más A. En este caso, como está... Es igual a VT más A. Y entonces, más A. Ah, pero es que mi T parece más.
por lo que hay adentro, ¿no? Sí, y todo esto por la derivada de lo que hay adentro, como A es constante, se muere y nos queda por la velocidad, y este T con respecto de T se muere y nos queda V. Entonces, al final nos queda esto. Y ya, ahora sí ya nos quedó bien. Sí, ya nos quedó bien. A ver, esperen, dejen, veo si no me equivoqué en algo. Sí, sí estamos bien entonces, sí estamos bien. Entonces ya quedó, al final este es nuestro campo magnético y esto es un menos. Este es el campo, perdón, es la FEM inducida, la bobina. ¿Ya vieron? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a analizar lo que nos pide aquí. Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Entonces, lo que nos dice es, ¿qué pasa si la espira está fija? Pues vamos a ver qué pasa si la espira está fija. Entonces, si la espira está fija, ¿dónde estaba nuestra cosa? Si la espira está fija, quiero que por favor observen que la velocidad es cero. Entonces, si la velocidad es cero, este término y este término se mueren. Y entonces me queda algo que va a ser, o sea, esta cosa va a tender a cero, ¿no? No se puede, o sea, va a ser del tipo cero entre A. Entonces esto es cero. De forma que si la espira se queda quieta, el flujo, la FEM se muere. Y eso es congruente, ¿no? Porque observen que si la FEM se muere, o sea, se muere porque ya no está cambiando el campo magnético, o sea, porque ya no la estamos jalando. O sea, lo que hacía que cambiar el campo magnético es que el campo magnético está disminuyendo. ¿Sí están de acuerdo con eso? Entonces, de ese lado pasa la prueba, ¿no? ¿Sí todos me están siguiendo o no? ¿Sí está claro? ¿O no? A ver, ¿qué está en el chat? Sí, sí. No manchen, sí está. Entonces, luego nos vayan a funar en el YouTube, de veras. Pero bueno, a ver. Entonces, ya sí quedó la FEM. Y entonces, ahora dice ahí, ¿qué pasa si la espira se vuelve muy delgada de manera que A tienda a cero? ¿Quién levantó la mano? Chimal, XD. Entonces, ¿qué pasa si la espira? Muy Te da, sencillo, pues te da quitamos uno. la A, ¿Eh? quitamos la A descaradamente. Sí, entonces sí No, la quitas la A, te da B sobre B. Y ya se cancela la a su vez. Por eso te da uno, no se cancela. Y se no, mira, cancela. observen que si A se vuelve cero, entonces, o sea, si la Ah, espira, uno sobre 1 sobre T. Y eso, 1 sobre T es igual a la frecuencia. pero aquí siento que algo nos faltó en el cambio de variable porque está muy cursiado. Supone que cuando A tiende a cero, la bobina ya tendría que ser un cable. Entonces, esta cosa no tendría que tener fuerza electromotriz. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí algo pasó, algo muy malo. Algo muy malo cuando Pues es que estábamos haciendo también, esto. o sea, ¿qué resultado puede haber cuando se elimine una variable y quede cero? Es que, o sea, esta cosa también tendría que tender a cero. Y estoy pensando por qué esta cosa no tiende a cero. Y aquí está bastante interesante. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Chance esta cosa tenía que ser con respecto. No, sí está bien. Sí está bien. Sí está bien. No entiendo qué está pasando aquí. Por diferencial de A, esto es logaritmo natural. O sea, en teoría esta cosa sí está bien. Y entonces A se muere. Y tendría sentido si A se muere, si esta cosa se hace muy fina. Pues si esta cosa se hace muy fina, en teoría tendría que ser la misma fuerza electromotriz que la que se ejerce sobre un cable. Sobre un cable en el que se está cambiando la velocidad. Y eso creo que tendría que tener sentido, creo.
Y si la espira está muy lejos del alambre, pues si la espira está muy lejos del alambre por condiciones iniciales automáticamente, entonces eso también se volvería cero. Pero este A me está chocando algo, siento que hay un problema. La derivada con respecto del tiempo, pero es que no varía con respecto del tiempo. Es que esto incluso se aumentaría el campo eléctrico. Se lo aumenta. No hay un problema con la sustitución. Y entonces, ¿cuánto es de U? No, está todo bien. Pues entonces el campo magnético que tiene esta cosa se aproximaría al campo magnético de un cable. Y según yo, sí está bien todo. Digo, se ve como medio contraintuitivoso el asunto, pero pues ajá. En este caso, si A se vuelve muy grande, entonces lo que pasaría es que la FEM inducida, aquí hay un problemísima grandioso. Si se vuelve muy grande, la FEM bajaría, lo cual no tiene sentido, porque hay más parte. Siendo que nos equivocamos al derivar, pero no, todo está bien. Es un resultado extraño, porque al derivar, o sea, cuando ya hicimos la derivada ya está todo bien. Qué resultado tan más extraño. Bueno, supongo que está bien. Es un poco contraintuitivo, pero yo creo que está bien. Porque aquí el flujo magnético, sí me dice que el flujo magnético conforme aumenta, este logaritmo se hace más grande. Entonces, el flujo magnético aumenta. Pero ya al derivar, pues esta A se muere porque esta es una constante. Entonces, está muy cursiado esto. Jamás había visto algo de este tipo. Pero se ve interesante. Se ve curioso. Está muy, muy interesante. Joven. Es un resultado un poco contraintuitivo, pero está bien. Entonces, así queda el problema. ¿Quedó alguna pregunta? ¿Ya checaste la respuesta? Pues es que, según yo, no se pueden checar. A ver, dejen, veo. 29.53. Es que se me hace, o sea, es que ¿cómo se llama esto? O sea, el flujo magnético sí está bien, o sea, eso sí tiene sentido, porque en este caso cuando A se vuelve muy grande, entonces el flujo magnético se vuelve un logaritmo más grande, entonces el logaritmo de algo grande es algo más grande, pero el tema es que cuando uno lo deriva, es un resultado un poco contraintuitivo, un poco extraño, pero tendría sentido físicamente, tendría bastante sentido porque cuando aumenta, el campo disminuye más lentamente. Debe ser algo debido a la reluctancia. A ver, vamos a ver si tiene las respuestas. ¿Este problema cuál era? Igual hazlo en el solucionario, velo en el solucionario sin esto. Es que creo que no existen solucionarios para estos, o sea, este problema no tiene. Pero sí, tiene que estar bien esta cosa. ¿Eh? Sí, según yo, A ver, lo solucionario. mandó Javi hace milenios en el curso. Chance está aquí, a ver. Buscar. 23.59. ¿Qué es esto? Pero esto ni siquiera es de lo que estábamos buscando. A ver. No, esto es Q cuadrado. No, esto ni siquiera es de lo que estábamos buscando. ¿No era 24? No. 29.53. Estoy disléxico. 29.53. ¿Sí existe? No me digan que no existe. Ya se trabó. Pero sí, estoy seguro que sí tendría sentido físico esta cosa. Pero tiene que ser, yo creo que debido a la propia contrainductancia de la bobina que pasa esto.
Porque sí, o sea, lo que hicimos lo hicimos bien. O sea, el cálculo sí lo aplicamos bien. El tema es que esa A me molesta un poco porque cuando A se vuelve 0, entonces aquí está bastante interesante. O sea, cuando B se vuelve muy grande, sí se vuelve grande. Cuando la velocidad aumenta, también. Pero el tema es que cuando aumenta, esta cosa no quiere. No se nos habrá olvidado algo en el campo magnético. No, pues según yo, no. Todo estaba padrísimamente bien. Sí, sí, tiene que estar bien esta cosa. A ver. Buscar 20. Ay, maldita cosa. Pero sí, sí tiene que estar bien. A ver. 29.50. A ver, 29.53. Sí, miren, sí estamos bien. Sí estamos bien, gente. Ah, pero falta una A. Está muy extraño. En sentido horario. Aquí está muy curioso qué está pasando aquí. Y queda como R, pero R le metió condiciones iniciales. Ah, es que bueno, si R es la condición inicial. Pero aquí se me hace muy musaraño. Porque esta R no debería ir, esta R debería estar abajo. ¿O chance le movió? No, no creo que le haya movido. Algo nos debimos haber equivocado en el cálculo. Porque aquí esta V está hacia abajo. Eso no debería ser. Santo Dios. A ver. ¿En qué me pude haber equivocado? Porque está muy R, I, entonces de A es igual a B por el cachito diferencial de A. Pues que tendría que estar bien esto. Eso me dirá que había una aquí extraña con la cual no contamos al derivar. Entonces esto es una B, VT más A. Entonces esto nos queda como V. O sea, ahí sí está bien, pero hay una A que me está molestando muy horriblemente. Ahí está, aquí se le quita esta T, porque ya es 1. ¿O no? Sí. VT. Porque aquí dice que no depende de T. ¿Será una cosa que no habrá sido? A ver. Sentido horario. Yo creo que me equivoqué al derivar. VT más A. No, sí está bien. Pues en teoría esta respuesta tendría que estar bien. Yo creo que más bien aquí ha de ser porque le dividieron entre B y entonces aquí hicieron el producto cruzado. Porque sí, no veo ningún problema en el cálculo. No es más bien han de haber sido porque aquí distribuyeron A. Porque es la única manera que le veo a esto. La única. No, es que pues sí, ahí se tiene que multiplicar. Se tiene que multiplicar. Mi integral se tiene que multiplicar. La, Es que está. No, pero ya, o sea, es que ya está multiplicando porque es el cachito diferencial, por eso se está haciendo. más, más bien ahí fue la sustitución. No hay que integrar tanto lo de adentro como lo de afuera. Ya.
Y aquí integrarlo. Está muy extraño porque la integral sí está bien, la sustitución que hicimos. No, que no, que no, que no. No. Bueno, no sé. VT, pues sí, sí está bien. Sí, yo creo que ha de haber sido que aquí distribuyeron. Porque si dividimos entre V, entonces al final ha de haber quedado ese resultado. Porque está muy musaraño. Lo de en sentido horario sí, sí está bien, pero esto está muy extraño. ¿Por qué no decidió? A ver, maldita sea. Está muy extraño, está muy raro nuestro estrafalario. Y ni siquiera queda el menos. Ni siquiera queda el menos. Esto es R y esto es de A. Sí, pues tiene que estar bien la integral. Sí, pues sí que nuestra respuesta creo que sí es correcta. Nomás que está muy raro la dependencia del tiempo. Porque yo estoy seguro de que sí la FEM disminuye con respecto del tiempo. Quién sabe, está muy curioso. Pero bueno, vamos a... Sí, según yo sí estamos bien. Porque no veo un problema en la sustitución. Y acá tampoco. Es uno entre el logaritmo natural. Está bien eso. También está bien eso. VDT. Sí, todo está bien. Está muy extraño esto. Pero en teoría todo tendría que estar bien. Este sí sería. No sé por qué no. Pero bueno. Eh, ay, fucking sea. Vamos a hacer otro problema. Porque sí, ese sí está muy cursiado. Luego lo veo. A ver, carga. Sí, dio lo que tenía que. ¿Qué, qué pasó? La solución. ¿Eh? De la solución del problema. Pues que nada más está así, pero, o sea, sí tendría que estar con respecto del tiempo, porque la FEM, cuando esta cosa ¿Está? esté en el infinito, ¿Qué, ¿Qué ejercicio es? el 2953. Pero estoy pensando porque, o sea, si es una velocidad constante, o sea, en teoría, o sea, cuando llega al infinito, o sea, cuando hay un tiempo infinito, entonces esta cosa ya tendría que estar, ya, o sea, ya tendría que haber cruzado. A ver, vamos a ver esto otra vez. No vaya haciendo que leí mal el problema. Pues con razón, porque digo, una estrella. A ver, se tira de la espira hacia la derecha una rapidez constante y una corriente constante y fluye en el alambre largo. Ok, eso sí ya lo vi. En el sentido que se indica. Calcule la magnitud de la FEM neta inducida en la espira. Y eso ya se hizo. Pero está muy curioso porque no considera el tiempo y sí tendría sentido considerarlo porque cuando esta cosa está en el infinito, pues el tiempo se hace infinito y ya no hay flujo. La única manera en que esto pueda hacer es si se tiene, o sea, si se considera un tiempo muy chiquito, pero ni así, o sea, sí se tiene que hacer esto. Sí tiene sentido la solución, no más que no sé por qué aquí le ponen dando la ley de Faraday, una corriente. Pues sí, sí está bien, porque sí tiene que depender esto del tiempo. Sí, sí está bien. Quién sabe por qué el SEAR se pone así, pero estoy seguro que está bien, muy seguro. Porque no tiene sentido la respuesta del SEAR. Dice que esto, o sea, dice que esto no depende del tiempo y sí tendría que depender. Dice que solo depende de la velocidad. ¿Eh? O la R.
O chance, bueno, es que no hay una forma razonable, no hay una forma en que esta cosa no dependa del tiempo. No, sí, depende. Te está diciendo arre, ¿no? No, pero, o sea, pero R es o sea, R es, según yo, aquí dice que R es fija. A ver, porque creo que aquí el examen lo maneja como que R es una constante rarísima. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, a ver, buscar. A ver, 29.53. Aquí está. No, sí, porque, o sea, aquí ya te pone que, o sea, además de R, te pone la velocidad. O chance será, no, sí, sí tiene que ser o sea, R yo creo que lo pusieron como condición inicial, pero no, sí tiene que estar ahí, muy presente. Sí es que el resultado del SAR está raro, pero no tiene sentido físico, porque ni siquiera tiene el tiempo aquí cuando tendría que tenerlo. O a ver, ¿será que es un tiempo muy chiquito? De la FEM neta inducida es el cambio. Creo que ya vi en cuál nos equivocamos. Creo que es al derivar. Sí, creo que es al derivar. Porque ahí voy a hacer algo. Porque chance el problema no estaba diciendo que tenía que. Chance malinterpreté el problema. A ver. Si suponemos que esta cosa se jala muy rápido, lo suficientemente rápido para que esta cosa no se haga, entonces la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo simplemente será la velocidad. Respecto del tiempo sería la velocidad. No, sí estaba correcta así como estaba, está muy raro esto. Sí estaba correcta, no sé por qué aquí el CER lo pone en unidades aberrantes. Pero no, sí estaba bien. Está muy extraño. Le voy a preguntar a Javier, porque este problema sí está muy. Pues si no, Isaac, ¿estás aquí, Isaac? ¿O ya te fuiste? Creo que ya se fue. Porque ni siquiera tiene sentido físico la solución. Y si integramos bien. Lo único que tiene sentido la solución aquí es A, pero fuera de eso, no. Mételo al de calculadora de integrales. Sí, tienes razón, ¿verdad? A ver, vamos a integrarla. Pero pues sí, estamos bien. Falta que haya hecho la integral mal. A ver. ¿Cuál era la integral? No, era una constante A. Bueno, 1 entre V de T. 1 entre V de T más A. Bueno, más X en este caso. Y esto era por dA. Chance. Es que creo que me equivoqué haciendo la integral. A ver. Es que creo que esto era más bien aplicarlo sobre dr. Si era, pero no, pero o sea, si fuera R o si fuera T, esta cosa está bien. Sería R, sería el segmento de área. Eso sería la. No sé si está bien. Falta que no pueda hacer una integral bien. Porque ahora no está queriendo integrar.
No, pero sí, eso cambia. Maldita sea. Maybe sí exista. A ver. ¿Cuál es el problema acá? Estoy integrando con respecto a idea. Idea ya no cambia con el tiempo. Está muy raro. Porque la única forma que pudo haber dado esto es si aquí hubieras multiplicado por... No, ni por eso. Bueno, si consideráramos en vez de A, considerar R, entonces quedaría V de T, y entonces se quedaría la sustitución como 1 entre... Bueno, 1 entre B, entonces la derivada de esa cosa respecto de A sería la velocidad. No, ni así. Ni así se podría hacer esto. Porque quedaría una que no está. Y eso está muy extraño. A ver, voy a intentar algo, pero no sé. Si en vez de esto lo integro con respecto de R. ¿Puedo ayudarte en la integral? ¿Bien? ¿Puedo ayudar en la integral? Sí, pero según yo, o sea, según yo la integral está bien. O sea, si lo integro con respecto de R, y esto me quedaría... Bueno, más bien, no, sí tendría que... A ver, si lo integro con respecto de R, R va a ser igual a V de T. A ver, algo me está diciendo que sí es por aquí. R es igual a V de T. V por T. Por lo tanto, de R es igual de R sobre dt es igual a V. Por lo tanto, dr es igual a V de T. Creo que ya sé dónde va a llegar esto. Es igual a V de T. Es que creo que había que integrar con respecto de R, pero no sé si esté interesante. Y entonces esto sería R. Entonces R lo reemplazo como por V de T. Ya terminó la clase, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ya terminó. Nada más Bueno, estoy lidiando con esta integral. muchas gracias por haber dado No, no te vayas, no te vayas. Ah, pues sí, si quieren ellas. Sí, ya, ya si quieres deja de grabar, No Antonio. te Ya vayas, me estoy Marco.